Bueno, vamos a hablar sobre filosofía medieval. Mi nombre es Juan Sebastián Torres. Este video va a ser un recorrido por lo que fue el curso de filosofía medieval, dictado por el tutor César Ibarra. Entonces, empecemos. Primero es tener en cuenta la visión que se tenía sobre la Edad Media. Entonces, la visión tradicional nos comenta que es un intervalo oscuro de ignorancia y dictadura religiosa entre la antigüedad y el Renacimiento. Sin embargo, como podemos notar a lo largo del curso, podemos ver que el análisis es que fue un periodo de profunda creatividad filosófica y social, que la tesis central es que la Edad Media fue un escenario de doble dialéctica fundacional, uno basado en la fe y la razón, que culminó en la creación de la universidad, y la otra, que es en la conciencia femenina, que desafió el patriarcado, dando origen al protofeminismo intelectual de la época, como ya lo iremos dando cuenta. A través también de la Edad Media podemos ver eh, un transcurso, dado su división en baja, alta, temprana, Edad Media, es que hubo un cambio y un proceso en el cual hubo grandes desarrollos y hubo grandes colaboraciones entre la filosofía árabe, la filosofía judía y la filosofía cristiana. Es un momento de mucho trabajo, como quien dice, en equipo, de mucha tolerancia, en especial a nivel religioso. Eh, Vemos además que es el periodo en el que se está reconstruyendo Europa, que es el 476 hasta 1453, tras la caída de Roma. Europa se reorganiza política y culturalmente. Los monasterios son las primeras instituciones encargadas de la transmisión del saber. Y en el Renacimiento carolingio están los impulsores como Carlomagno y Alcuino de York. El sistema educativo es coherente en un trivium y un quadrivium, en el cual son las fundacionales de la gramática, la lógica y la retórica, y la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En el quadrivium, como lo vemos en las conferencias, también podemos notar la influencia árabe, en la cual, junto con la álgebra, que todas estas palabras con al vienen de la etimología árabe, todo lo que nosotros hablamos de almohadas, álgebras, todos estos vienen de estas palabras árabes, y la cual que en nuestro idioma castellano se dan también en la transmisión cultural que vive España cuando es conquistada por todo lo que es el imperio árabe. Mm, Tenemos un momento que es la revelación divino o la capacidad racional. Aquí están los principales expositores de la filosofía cristiana, como San Agustín, que está en la Alta Edad Media, y es la razón al servicio de la fe, con su máxima de credo ut intelligam, que es creo para entender, da una prioridad a la visión teológica. Sin embargo, también tiene un giro aristotélico, en el cual Aristóteles ofrece una filosofía natural y lógica rigurosa. Aquí ya tiene un reto particular y es ajustar la metafísica aristotélica a los esquemas cristianos, lo cual lleva a un resultado que es la consolidación del pensamiento europeo, que es aristotélico cristiano. Es de hecho en la Europa actual, en la Europa moderna y contemporánea, donde se evidencia que es el desarrollo de la ética aristotélica junto con la moral cristiana, lo que lleva al desarrollo de las iglesias, las instituciones, la lucha de las dignidades humanas, los derechos humanos. Todo esto conlleva desde una visión aristotélica junto con la formación cristiana en la moral durante todo el imperio, durante todo el continente europeo. Ya aquí encontramos la ruptura de la síntesis, que es con Guillermo de Ockham, que es una figura clave del nominalismo. Hace los cuestionamientos, ya que niega la existencia real de los universales. Hay una separación, ya que defiende una distinción estricta entre teología y filosofía. Esto es clave para la filosofía occidental, ya que nosotros diferenciamos lo que es la filosofía
y la teología, a diferencia de Oriente, que ven la religión como un espacio espiritual y filosófico. Y ya con el legado de Ockham tenemos la reducción de la metafísica a sus mínimos, hay una apertura hacia una epistemología empírica y experimental y a una anticipación de la ciencia moderna. Durante el contexto que se está dando en la Edad Media, encontramos también el contexto social y la misoginia que lleva a la mujer. Aquí la mujer realmente está limitada radicalmente en la vida pública e intelectual. De hecho, tenemos los ejemplos de la literatura misógina como el Román del Arroz, la segunda parte, donde efectivamente ve a la mujer como moralmente inferior y racionalmente incapaz, además de la herencia griega que viene de la filosofía occidental, particularmente en que ve a la mujer como un mero cuerpo para la reproducción y la idealización masculina sobre la femenina. De hecho, son los griegos donde en el banquete, por ejemplo, empiezan a hablar que es el hombre, que es el amor entre los dos hombres, el más puro y el perfecto, y de hecho los griegos tenían eran relaciones homosexuales con hombres jóvenes y las mujeres eran únicamente realmente para, pues, para parir y para reproducirse, no tenían una función más allá de eso, pues, según los griegos. Esto lleva a una respuesta protofeminista que es con Cristina de Pizán y es una figura emblemática con su obra La ciudad de las damas, en el cual es un argumento revolucionario para la época, ya que la tesis de la inferioridad femenina no es natural y biológica, sino fruto de la falta de acceso a a la educación. Esto lleva a una desarticulación de los argumentos misóginos y da una propuesta a la reinterpretación de la mujer como, como un sujeto ético, digno y racional. Entonces, aquí clave Cristina de Pizán, porque es la primera mujer que empieza a hacer pues de hecho, para la época es la primera mujer que puede tener como trabajo escritora y y dentro de sus fundamentos de la escritura da el poder hacia una visión de la mujer en que no es inferior a los hombres, sino que de hecho la evidencia como un problema estructural y es que la mujer no tiene acceso a la educación y no tiene acceso a muchas condiciones materiales que los hombres sí teníamos en ese momento. Entonces, como podemos ver a lo largo del curso, realmente la época medieval no es un pasado inmóvil, arcaico, sino es el origen de nuestras instituciones y debates. La Edad Media debe leerse como un periodo de transformación y creatividad cuyas dicotomías dieron forma al mundo que habitamos hoy. Da paso a instituciones como la universidad, dan las bases de la ciencia que están sentadas por la dialéctica entre fe y razón y el nominalismo, y también a la dignidad humana, que son las primeras voces de igualdad, como en el protofeminismo. Además, también es importante, y más en nuestra época actual, sobre la importancia de la tolerancia, como lo vimos en la Escuela de Toledo, y es donde está la filosofía árabe, la filosofía judía, la filosofía cristiana, están las tres religiones, y es donde empiezan también a traducir textos de Oriente, textos árabes, y se ve que el pensamiento humano no es geolocalizable, sino es pues universal, donde hay un ser humano con capacidad de pensamiento profundo, no importa su origen, si es europeo, americano, asiático, sino simplemente es un ser humano con capacidad racional en el cual contribuye a a que el mundo sea más profundo, sea más complejo y se pueda entender de diferentes maneras. Muchas gracias.